Damos inicio a la segunda sesión del Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. La temática del día de hoy será transparencia e integridad. Presento a las personas quienes se encuentran en el presidium. De inicio nos acompaña nuestro subdirector administrativo de la Facultad de Derecho, el doctor Víctor Manuel Aguilar Corona. También les presento de manera virtual a nuestra ponente, la doctora Adriana Laura Bersellone, quien es de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuestro ponente, el doctor Jaime Rodríguez Alba, quien es profesor investigador de tiempo completo de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. También lo recibimos con un fuerte aplauso. Y a nuestro moderador, el doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez, también de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues agradecerle su presencia en este evento. Este evento, recordemos que va a ser un seminario permanente, se va a llevar a cabo los miércoles de cada 15 días. Va a existir un ponente o una ponente de carácter internacional y un ponente o una ponente de carácter nacional, precisamente con distintos temas derivados de la ética pública, buen gobierno y prevención de la corrupción. Este seminario se insta a petición de un grupo de estudiantes interesados en estos temas que en su momento y gracias a la labor del doctor Jaime Rodríguez Alba se pudo llevar a cabo y realizar. Les cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el doctor Víctor Hugo Rodríguez Martínez, para que nos pueda dar una pequeña referencia y síntesis curricular de nuestros ponentes. Gracias, doctor Jorge Vázquez Caicedo. Gracias, doctor Víctor Manuel Aguilar, nuestro subdirector administrativo de nuestra facultad. Un saludo para la maestra María José Bernaldez. Y bueno, pues agradecer su presencia, estimados estudiantes. Como ya el doctor Jorge nos anunció, estamos en nuestra segunda sesión de este Seminario Permanente Internacional. Y bien, pues para dar inicio inmediatamente, me permito presentarles de manera muy rápida una muy pequeña semblanza de nuestra ponente del día de hoy, de la doctora Adriana Bersellone. Y bueno, he de decirles que ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, justamente por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es abogada, evidentemente, tiene un magíster en Derecho y Argumentación y su doctorado es en Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral del CONICET y es profesora en Ética y en Derecho Político por la Facultad de Derecho de la misma Universidad Nacional de Córdoba. Ella investiga en temas sobre democracia, responsabilidad pública, transparencia y secreto de Estado. Bienvenida nuevamente, doctora Adriana Bersellone. Ella será nuestra primera ponente, para lo cual le voy a solicitar que nos realice su presentación en alrededor de 20 minutos. Posteriormente, después de su presentación, vamos a dar inicio a un breve espacio para preguntas y respuestas, por si la doctora tiene que retirarse, y después nuestro segundo ponente, que es el doctor Jaime Rodríguez Alba, quien leeré su reseña curricular cuando le toque el uso de la palabra. Entonces, doctora Adriana, le agradecemos su presencia y le ruego, por favor, nos pueda compartir su presentación en 20 minutos. Yo le avisaré cuando esté por concluir el tiempo. Muchas gracias y adelante, doctora Adriana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Porque yo a veces se me cortaba recién un poco la imagen de sonido, ¿sí? ¿Se escucha bien? La escuchamos perfecto, doctora. Se corta, pido que me avisen por el chat, ¿sí, no? Perfecto, gracias. Bueno, hay posibilidad aquí de compartir el PowerPoint. Si lo subes ahí al Sí. Teams, puedes. Y se te escucha bien, por ahí la imagen viene un poco retardada, pero se te escucha bien, no te preocupes. ¿Ahí se ve?
logran ver, bueno, mientras se abre el archivo, lo primero que hago es agradecer, obviamente, la invitación, Víctor, Jaime, el señor decano, el rector de ahí de la facultad. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad. ¿Habría posibilidad de que pasemos nosotros a presentar? El archivo que les he compartido es muy breve, pero mi experiencia cuando se trata de todas las ideas sobre esto. ¿Sí? Sí, claro. Ahí, yo no sé si ustedes logran verlo. Lo he compartido. Todavía no la visualizamos, doctora, pero ya la están colocando aquí los compañeros que nos apoyan en las cuestiones técnicas, ya la están poniendo. Bueno, no dejo de compartir, van a compartir ustedes, yo puedo arrancar entonces, no, pues, básicamente en el marco de la temática de la charla, que es sobre transparencia e integridad, la respuesta de esta breve disertación es hablar sobre un asunto muy concreto que interesa el tema de la corrupción público-privada, que son los conflictos. La charla básicamente propone hablar un poco sobre conflictos de interés, qué son, y luego abordar algunas herramientas institucionales, jurídicas, que se están utilizando a nivel global para prevenir este tipo de conflictos, ¿no? Para hablar, digamos, de conflicto de interés, primero tenemos que hacer alguna breve referencia a lo que es la corrupción. ¿Por qué? Porque simplemente, digamos, no vamos a adentrar ahora, pero simplemente mencionar que el concepto de corrupción es abierto, ¿no? Y es ambiguo. Hay algunos autores que definen la corrupción básicamente refiriéndose a la desviación del interés público en favor de intereses privados, ¿no? Así, mientras que otras teorías o conceptos introducen dentro del concepto de corrupción otros elementos, como por ejemplo, suponga el incumplimiento de un deber institucional por parte de un funcionario público, que suponga también que incluya la percepción de algún beneficio de manera directa o indirecta por parte del beneficio económico, político, contacto, una futura promesa de algún trabajo, de los efectos que puede causar la corrupción. Tenemos la pequeña corrupción o la gran corrupción, corrupción que incluye también a la ciudadanía, cuando se trata de prácticas patológicas instaladas en la ciudadanía, ¿no? Que contribuyen a sostener estas estructuras de corrupción institucional. Y obviamente corrupción pública, que es la que se despliega desde el seno de las instituciones públicas a través de las prácticas de los agentes públicos, y la corrupción privada, que digamos, involucra la actividad o influencia de poderes privados en la esfera pública, ¿no? Entre los fenómenos de corrupción público-privada, es decir, estos que involucran ambas esferas, destacan los conflictos de interés, ¿no? En realidad, según el enfoque que se adopte, algunos asumen que ya de por sí es un hecho de corrupción, sino una práctica de corrupción. Sin embargo, también algunos entienden que los conflictos de interés no son un hecho de corrupción en sí, sino un indicador de que pueda haber una situación de posible corrupción, ¿no? Es como un indicador de riesgo de corrupción. Y de allí la necesidad de gestionarlos o prevenirlos adecuadamente. Yo no sé si ya se puede ver el PowerPoint o no, para ver la primer filmina, que es sobre los conflictos de interés y su concepto. ¿Logran verlo ya o no? Aún no lo vemos, doctora, pero ya se está colocando la presentación. Tenemos un detallito técnico, perfecto. pero ya... Perfecto, no hay apuro, no se preocupen. No se preocupen, es nomás para facilitar que me sigan nomás.
porque así me avisan si se traba o si alguna idea no se entiende, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es un conflicto de interés? Supone el ejercicio de una actividad en el ámbito privado sobre la que, como agente del Estado, tiene atribuciones, ¿no? Cuando pensamos en conflicto de interés, pensamos en los casos más explícitos y comunes, como por ejemplo, un agente público que que trabaja en un área encargada de las contrataciones de empresas privadas o de aprobar licitaciones, ¿no? Y que a su vez en su faz privada es gerente o representa a una empresa que oferta para prestar esos servicios en el sector público, ¿no? Sin embargo, esto se suscita en muchísimos otros escenarios y posibilidades que entrecrucen ambos intereses o ambas esferas, ¿no? Simplemente supone la posibilidad de decisiones que se adoptan en la esfera pública en favor o en beneficio o privilegiando los intereses de un grupo o de una persona de actividad de índole privada, ¿no? ¿Por qué es problemático? ¿Por qué son problemáticos los conflictos de interés? Bueno, pensemos en los efectos que tiene sobre por ejemplo, sobre la democracia, ¿no? Tenemos esta idea de democracia muy arraigada, en la cual está implícita alguna noción de igualdad, aunque sea una noción de igualdad abstracta, ¿no? Que supone que todas las personas tenemos igualdad, estamos en igualdad de oportunidades y de participación para influir en las decisiones de la autoridad política. Bueno, cuando un grupo es privilegiado por un agente público, entonces se rompe ese ideal de igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, hay algunas personas que tienen mayor capacidad o poder, también tiene efecto para el sistema remoto, que las políticas públicas puede estar dirigida o delineada por el sector privado, por grupos comerciales de poder que se manejan en el sector privado. Sobre todo si pensamos lo problemático que es para la democracia, el republicanismo, si consideramos que los agentes públicos tienen cuentas, hay mecanismos de destitución de los funcionarios, mientras que las empresas, los grupos que se manejan en el sector privado no rinden cuentas públicas, ¿no? Esto afecta inclusive también la libre competencia, ¿no? A los grupos que aspiran a prestar servicios al Estado o a desarrollar proyectos públicos. Bueno, se rompe la igualdad o la libre competencia que debiera, o la simetría que debiera regir en esa competencia por la prestación de servicios al Estado. Afecta también la posibilidad de, digamos, la eficiencia que debe primar en la prestación de servicios por parte del Estado, ¿no? Por eso los conflictos de interés son sumamente complejos, porque afectan a la sociedad en diferentes capas del sistema político y jurídico, ¿no? Dado la cantidad de situaciones que incluyen los conflictos de interés, ¿no? Lo que hace la doctrina especializada distingue tres clases de conflictos de interés, ¿no? Que es la tercera filmina ahí del PowerPoint que proponía. Distinguen tres clases de conflictos de interés, que es una distinción desarrollada, la doctrina especializada, promovida sobre todo por organismos internacionales de lucha contra la corrupción. Básicamente, la primera categoría de conflicto de interés son los conflictos de interés actuales, que suponen el ejercicio simultáneo de un cargo público y una actividad privada. Adri. En el caso más explícito. Adri, ¿me escuchas? Sí, mira, te vamos a pedir que quites tu cámara, porque como no hay buena conexión, se te escucha bien, pero se corta, y estamos proyectando tu presentación nosotros aquí, porque no funciona bien. Entonces nosotros vamos a escuchar, nos vas diciendo que vamos pasando las presentaciones y te vamos a escuchar. ¿Te parece? Perfecto. Gracias, Jaime. ¿En qué cámara? ¿Me escuchas? Sí, tú nos vas a poder ver perfectamente. Entonces, dinos sí, en qué filmina quieres que pongamos. Sí, se corta
un poco, pero si ustedes me escuchan bien, y estoy en la tercer filmina del PowerPoint, que es sobre las clases de conflicto de interés. Eso es, vas diciéndonos que entonces esto es la siguiente y así la pasamos nosotros para escucharte y que pues puedan ver las presentaciones, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Entonces me confirmas que están viendo esa, la parte que dice clases. ¿Sí? No escucho. La tercera. Por eso. Bueno, el título arriba dice clases de conflicto de ahí lo interés, estamos, y ahí lo abajo estamos están las viendo. 3 categorías. Ahí lo estamos viendo. Bien. No, Perfecto. Esa es la mía. Bueno, les decía entonces que dada la cantidad de situaciones que caen dentro de este gran paraguas que son los conflictos de interés, que no es un hecho de corrupción en sí, sino un indicio de que se puede prestar algún intercambio de información, favores o cruce de intereses entre la esfera pública y privada, la doctrina especializada ha distinguido 3 categorías o tipologías de conflicto de interés: los actuales, potenciales y los aparentes. Y en función de estas categorías que la legislación orienta estrategias para prevenirlos o sancionarlos, ¿no? Según su gravedad, la jerarquía de cargo, etc. Los primeros son los conflictos actuales, que como les decía, supone el ejercicio simultáneo de un cargo público y una actividad privada. Es el caso más, digamos, claro y explícito que explicaba, que mencionamos recién, alguien que trabaja, por ejemplo, en el área encargada de autorizar licitaciones públicas y celebrar contratos con empresas privadas para, por ejemplo, la construcción de rutas, y luego en el sector privado participa de alguna manera una empresa que ofrece estos servicios y oferta en licitaciones para prestación de este servicio, ¿no? Lo que hay aquí justamente lo característico es la simultaneidad y la posibilidad de obtener un beneficio directo, es decir, no mediatizado por una tercera persona, sino de manera directa. Los conflictos potenciales son aquellos en los que no se da esa simultaneidad. Sin embargo, hay una relación o sucesión entre ambas esferas que hace presumir o genera presunción de que se podría realizar un intercambio de favores e intereses indebidos, ¿no? En este sentido es que puede tratarse de la sucesión de actividades, por ejemplo, alguien que ejerció un cargo público un cargo jerárquico en una empresa privada y luego asume un cargo público en algún área vinculada a esa tarea, a esa actividad, al rubro de esa actividad. Un caso también paradigmático que se incluye dentro de los conflictos de interés potenciales es el de la tenencia de acciones en empresas, ¿no? Ser funcionario público y poseer acciones en alguna empresa, una sociedad anónima. Y luego están los conflictos aparentes, que son aquellos en los que no hay simultaneidad, no hay esta relación o sucesión entre actividades. Sin embargo, hay algo del contexto que sugiere que la persona puede tener o tendrá intereses comprometidos. Es decir, esta categoría de conflicto de interés aparente es bastante abierta. Lo que está detrás es la intención de que aun cuando no esté sucediendo un conflicto de interés, así simultáneo, evidente, pero si hay, la intención es no generar sospechas, ¿no? Es proteger la imagen de las instituciones frente a la ciudadanía, que no exista indicio de que podría existir algún intercambio de información o de favores indebidos. Por eso aquí se incluyen inclusive conflictos de intereses futuros, ¿no? O mediante familiares, terceros, amistades. Pasamos a la siguiente filmina, que es ya, porque entre las diversas situaciones que suscitan los conflictos de interés, que veíamos incluye una gran gama de situaciones, inclusive no solo los cargos electivos, sino también cargos políticos, cargos concursados, cargos asignados mediante una contratación, ¿no? Entre todas estas situaciones, los que, digamos, se han ganado como un lugar muy destacado en los estudios de nuestra época son los problemas llamados de puertas giratorias.
que son aquellos estudios vinculados más con los conflictos de interés aparentes y los potenciales, es decir, las categorías 2 y 3. Que básicamente son estas cuatro, la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, que es un organismo internacional que permanentemente está enunciando recomendaciones a los estados sobre políticas para la lucha contra la corrupción, ha elaborado estas cuatro tipologías que básicamente suponen el empleo de por parte de una empresa privada inmediatamente después de trabajar en la administración pública, que es ahí el caso A. Luego la vía inversa, el empleo en el sector privado, el sector público una vez que se abandona el cargo privado. Y las 3 y 4 que llaman la atención sobre una práctica que es sumamente preocupante en muchos países, que es la práctica de los lobistas, ¿no? Estas personas contratadas por sus contactos, sus redes de influencia, para defender intereses sectoriales y presionar por políticas públicas. Y entonces OCDE llama la atención concretamente en relación con lobistas que son contratados o ingresan a la esfera pública con cargos, y entonces tiene la capacidad de llevar esos intereses o esas opiniones, preferencias a las decisiones públicas, o la inversa, ha llamado la atención sobre situaciones de diputados, senadores que una vez que termina el mandato son contratados como lobistas, ¿no? Digamos, las situaciones de puerta giratoria como un subtipo específico de conflictos de interés es preocupante, y además hay estudios que revelan cómo ha crecido, cómo crece el número de miembros o ex jerarcas de empresas privadas que acceden a cargos públicos, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, acá en Argentina, estudios recientes, que muestran cómo ha ido ascendiendo el número de funcionarios que provienen de empresas privadas o que han sido CEOs de empresas privadas. Hay estudios que muestran cómo esta práctica de la puerta giratoria sobre todo se concentra en áreas de gobierno que manejan sobre todo intereses tradicionalmente en conflicto o que manejan gran capital como energía, minería, trabajo, producción, y no es una práctica que se suscite en el Ministerio de Cultura, de Educación, ¿no? Inclusive había por ejemplo, aquí en Argentina hay un estudio muy interesante que revelaba cómo, por ejemplo, entre la década del 70 y el 2015-16, había ciertos reclamos del sector privado que no habían tenido recepción en las decisiones públicas, y que el ascenso de ciertos grupos empresariales a cargos públicos fueron directamente plasmados en políticas públicas, ¿no? En cambios, virajes institucionales importantes de la época. Entonces la OCDE llama la atención a que debemos, al legislar sobre este tema, prestar atención a estas prácticas y obviamente identificar lo que llama zonas de riesgo, es decir, dentro de nuestra administración pública, ver qué áreas son especialmente sensibles para fomentar estas prácticas, por ejemplo, no tanto quizá los cargos de diputados, senadores, pero sí los de sus asesores, ¿no? Que en algunos sistemas no tienen obligación de presentar declaraciones juradas, trabajan desde las sombras y pueden ser las personas que manejan estas redes, ¿no? Entonces lo que sugieren es identificar zonas de riesgo y legislar de manera específica para prevenir los conflictos de interés en esa área, ¿no? Bueno, paso a la siguiente filmina. Bueno, ¿por qué es difícil prevenir estas situaciones? Como decíamos recién, suscita conflictos a nivel democrático para el sistema republicano político en general, pero sin embargo es difícil legislar sobre el tema porque no siempre son situaciones en las que hay un soborno, una amenaza, e inclusive no siempre hay un interés personal comprometido. Puede tratarse, por ejemplo, de un funcionario que se está comportando como portavoz de los intereses de un grupo, puede tratarse de un beneficio potencial y futuro,
o el beneficio para un familiar, ¿no? No siempre constituyen delitos. Entonces, inclusive se los confunden con las reglas administrativas vinculadas con las incompatibilidades o la prohibición de acumular cargos, cuando en realidad es una categoría muy específica, la de los conflictos de interés, pero es esto, es un concepto radial que podemos dar, explicar situaciones y características que caen dentro de la órbita de los conflictos de interés, pero aún así se nos pueden escapar otras cantidades de situaciones que no hemos previsto y que son novedosas, ¿no? Por eso es que es muy difícil legislar sobre el tema. Concretamente, ¿qué estrategias de solución se proponen, ¿no? para el tema? Y esto sí es algo que me interesa fundamentalmente hablar porque aquí, bueno, en Argentina y también países vecinos, y creo que es una tendencia a nivel global en los últimos años, se está avanzando muchísimo en el desarrollo de legislación en temas de ética pública, códigos de ética para funcionarios públicos, leyes de acceso a la información pública, códigos de honor. Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones que se están elaborando a nivel global, que son exitosas en otros países, puede ser importante e interesante para elaborar un sistema de prevención, gestión y sanción de los conflictos de interés efectivo, ¿no? Las primeras estrategias de solución, paso a la siguiente filmina, son como las clásicas, ¿no? Las que se utilizan tradicionalmente, que son, paso está, perfecto. Algunos sistemas, por ejemplo, respecto a los conflictos aparentes y potenciales, aquí en Argentina, la ley de ética establece algunas recomendaciones generales, ¿no? Desempeñar el cargo con prudencia, cuidado, que esto es lo que los organismos internacionales están señalando permanentemente que deberían ser más específicas la legislación sobre el tema, ¿no? Inclusive aquí tenemos alguna legislación que habla de prudencia y ejercer el cargo como un buen padre de familia, casi en sentido metafórico, sin dirigirse de manera específica a estas situaciones, con procedimientos y sanciones concretas. Al menos esto cuando habla de los conflictos aparentes, ¿no? Para los conflictos actuales suele haber límites específicos, ¿no? Como por ejemplo exigir la en el cargo, el sector privado o el sector público cuando hay un conflicto, o excusarse y abstenerse de entender en los asuntos que involucren a anteriores clientes o a ex empleados, ¿no? Empleadores, perdón. Un ejemplo de esto es el de Barack Obama, ¿no? El primer día que asumen su cargo, prohíbe a sus funcionarios decidir, digamos, abstenerse de decidir en relación con asuntos que involucren a sus anteriores empleadores o empresas vinculadas. Y la tercera estrategia de solución clásica es la de la exigencia de las juradas, ¿no? Este deber periódico de presentar una declaración de bienes y la situación patrimonial de la persona y su núcleo familiar, y que esto también se corresponde con el derecho que tienen las personas de acceder a toda aquella información de interés público o información privada que tenga relevancia para el sistema público, y que, bueno, entonces se corresponde también, se alinea con las políticas de acceso a información pública propias de la época, ¿no? Atentas, estas son las estrategias clásicas, o digamos las más comunes, diríamos, que están receptadas en nuestros sistemas jurídicos, pero bueno, ahora hay otras más novedosas sobre las que avanzan, como les decía, ciertos organismos internacionales que trabajan en temas de lucha contra la corrupción, como Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la misma OCDE que recién mencionamos, el MESICIC, ¿no? Que es el mecanismo de seguimiento, de implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no? Que es un comité que elabora informes dirigidos a los estados respecto a qué prácticas deben mejorar, ¿no? Y señalando legislación específica que deberían o podrían reformar. A partir del análisis de algunos de estos documentos, ¿no? El análisis obviamente no
no pretende ser exhaustivo. De este documento ya extraemos algunas recomendaciones más específicas y creo que un tanto novedosas. Paso a la siguiente filmina. La primera de ellas es la llamada periodo de carencia, ¿no? Que supone establecer un periodo, un plazo, dentro del cual la persona debe abstenerse de realizar actividades en el sector privado. Es decir, un periodo de carencia previo y uno posterior. Por ejemplo, 2 años. Exigirle al funcionario público que en los 2 años previos al cargo público no se haya desempeñado en el sector privado o en ciertas áreas del sector privado, y lo mismo una vez que se abandone el cargo. El número de años, las áreas que involucra el sector privado puede variar según el cargo jerárquico que se asuma, ¿no? Y también otras variables propias de la situación laboral. Esto supone, obviamente, no solo el establecimiento de un periodo de carencia legalmente, sino también un mecanismo de seguimiento, es decir, declaraciones juradas, la actualización de la declaración jurada, mecanismos de seguimiento, por ejemplo, con un registro público de clientela, de cartera de clientes, de empleadores, y la posibilidad de sancionar a quienes incumplan el periodo de carencia, por ejemplo, anulando un contrato administrativo, o inclusive con sanciones como la inhabilitación, la multa. Estos, digamos, los periodos de carencia son una herramienta que se está comenzando a usar muchísimo. Aquí en Argentina, en la ley de ética pública, por ejemplo, teníamos un periodo de carencia que fue eliminado, derogado, y es algo que llamó la atención. Porque ¿qué es lo que se cuestiona con los periodos de carencia? Se dice que atenta contra el derecho a trabajar, ¿no? El derecho que tenemos las personas a realizar contratación, nuestro oficio, profesión, sin interferencia del Estado. Entonces, algunos señalan que esto impide a las personas ejercer de manera lícita su profesión, y esto es inconstitucional, ¿no? Algunas empresas también dicen que esto las perjudica, porque durante un periodo de tiempo se ven impedidas Perdimos la conexión, ¿verdad? Sí. Mientras recuperamos la conexión con la doctora Adriana, es visible que compartimos algunos problemas, que este fenómeno de la corrupción se ha convertido en un problema global que está afectando a nuestras sociedades y lo cual nos obliga a buscar soluciones. Si este fenómeno se está convirtiendo en un problema global, quizá sería adecuado también comenzar a buscar soluciones globales. Simplemente un ejemplo muy clásico en esto último que nos comentaba la doctora Adriana, estos periodos de carencia al terminar un cargo público. Bueno, pues evidentemente escuchando a la doctora Adriana se me venía a la mente inmediatamente el caso de nuestros expresidentes. Por eso refiero que quizá las soluciones ya tienen que ser de carácter global, sin que se transgredan la soberanía de los países. Pero recordemos que algunos de nuestros exfuncionarios se han ido a trabajar justo a otros países, evadiendo estos periodos de carencia. Pues creo que lo más común, ya tenemos a la doctora, ¿nos escucha, doctora Adriana? Sí, yo escucho. Se cortó, perdón. Sí, perdimos la comunicación. Unos segundos, pero adelante, si podemos tener su conclusión, por favor. No, había hablado sobre los periodos de carencia y los problemas los cuestionamientos que hay sobre los periodos de carencia, ¿no?
que eso no sé si se llegó a escuchar, pero bueno, la estrategia de solución siguiente, paso a la filmina siguiente, tiene que ver con regular, exigirle a la persona que se despoje de aquellos bienes cuyo valor pudiera verse influenciado por los actos que emita en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, esto, algo muy común que se está utilizando es exigirle la constitución de fideicomiso ciego, ¿no? Es decir, cederle a un tercero la administración de los bienes, de su cartera de bienes, e impedirle al funcionario conocer cómo se invierten sus bienes. En algunos sistemas ya se ha legislado sobre esto, pero se lo introduce como algo voluntario, por ejemplo. Otro caso es el de las acciones de empresas, exigirle que venda sus acciones en empresas. Aquí en Argentina, por ejemplo, eso generó gran discusión. ¿Por qué? Porque depende del rol que se ejerce en la empresa, ¿no? Si es una sociedad anónima, eso es simplemente la tenencia de acciones y no implica la posibilidad de hablar en por ejemplo, con un poder de veto, bueno, no se le exige que se desprenda de su paquete accionario. Por eso también he discutido cuál es el alcance del deber de transferir bienes, según el rol que se ejerce en esa empresa, ¿no? Hay casos que han logrado, digamos, eludir estas soluciones. Otra estrategia de solución muy recomendada es ampliar los rubros que se incluyen en las declaraciones juradas. Por ejemplo, dentro de la declaración jurada no solo se incluyan bienes y situación patrimonial, sino también los antecedentes laborales. Es decir, la lista de clientes con la que se vinculó, empleadores y empleados anteriores, acuerdos de desvinculación laboral, porque a veces hay acuerdos que son entre partes y no son homologados, entonces quedan en el sector privado, digamos una declaración amplia de su situación laboral previa, ¿no? Un minuto, doctora. ¿Sí? ¿Sí? Perdón. Doctora, si podemos ir cerrando, tenemos un minuto, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, digamos, dentro de la ampliación de rubro de declaración jurada, esta estrategia de solución, hay una larga lista de cosas que se podrían incluir. Por ejemplo, inclusive exigirle a los mismos familiares que hagan su propia declaración jurada. Lo que se cuestiona acá, básicamente, es el derecho a la intimidad. Se dice que esto podría atentar contra, digamos, el derecho a la intimidad incluye esta zona de reserva que queremos proteger respecto de la mirada de terceros. Entonces, ¿cómo podemos... Al funcionario público le podemos exigir que exponga su situación familiar y patrimonial, pero a sus clientes no han consentido que sus datos se revelen, ¿no? Entonces, algunas discuten la inclusión de esta estrategia por estos cuestionamientos también de inconstitucionalidad. Y luego la última, que es realizar un seguimiento de antecedentes, ¿no? Es decir, mapeos de declaración jurada, actualización de declaraciones juradas, registros de actualización para poder realizar un seguimiento sobre la situación laboral y patrimonial de la persona una vez que se abandona el cargo, ¿sí? Bueno, ya para ir cerrando, al final yo proponía simplemente en la última filmina pensar un poco en estos conflictos que se suscitan entre trabajo y bienestar general, intimidad y democracia. Pero bueno, básicamente entonces la idea de la charla era llamar la atención, no solo sobre los conflictos de interés que representan un riesgo o un posible indicador de flagelo de corrupción, y pensar en estrategias que pueden servirnos para mejorar o reformar nuestros propios sistemas de ética pública a nivel nacional y subnacional, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Espero no haber ido muy rápido, pero se has entendido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Bersellone, de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvimos algunos detalles en la comunicación, pero en términos generales bastante clara su exposición y abordando un problema sumamente complejo.
Pues bien, como dijimos al inicio, antes de continuar con nuestro siguiente ponente, si hacemos algunas breves intervenciones, si quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Adriana de manera concisa, podemos pasar a esta parte, ya que nos ha expuesto no solo un tema que genera grandes conflictos al interés público. Pensar que las políticas públicas se están dictando desde un interés privado atenta contra todo sistema democrático, atenta contra toda buena coherencia y relación de la democracia en una sociedad moderna. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, en este momento le pasamos el uso de la palabra para que la doctora Adriana pueda compartirnos algunas reflexiones finales. Adelante, doctor Jaime, doctora Adriana. El doctor Jaime nos va a hacer una pregunta. Adelante. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchas, Adri? ¿Adriana? Sí, escucho. Por ahí se corta un poco, pero sí, creo que en línea general sí. Bueno, pues oye, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? A veces las tecnologías tienen estas cuestiones y nos han hecho como un poco complicado, pero te hemos escuchado y hemos visto las filminas, ¿no? Yo te quería preguntar, porque, bueno, la última filmina que pusiste, que es muy clara, ¿no? Es decir, la esencia de un sistema de gestión de conflictos de interés está en establecer el principio de interés público, bien común, interés general, etcétera, por encima de pues otros derechos, ¿no? Otros principios, ¿verdad? Entonces, me llama la atención cuando hablaste de los distintos remedios procesales, etcétera, para abordar o evitar los conflictos de interés, los argumentos que se ponen, ¿no? Es decir, que se diga, por ejemplo, que está el derecho a trabajar de una persona pues, individual que ha ocupado un cargo público por encima de del interés que tiene un colectivo, pues un pueblo, ¿verdad? Una sociedad, a pues vigilar, ¿verdad? Y supervisar y evitar que se produzca alguna situación irregular, ¿no? Mientras se cortó un poco la conexión, justo aquí el doctor Víctor, que ejerce de moderador, comentaba el caso que vivimos nosotros en México, ¿no? Que es relativo a funcionarios de gobierno que, bueno, pues está ya comprobado, ¿no? Todo tipo de actos ilícitos en obra pública, etcétera, etcétera, pero luego se van a otros países. Entonces la pregunta que te haría es si conoces algún tipo de iniciativa global o internacional al respecto, ¿no? Porque como bien señala tu compatriota Adelia Ferreira, pues claro, es muy fácil decir que en Argentina o en México o en cualquier país, ¿no? Pues somos corruptos y tenemos políticos que no hacen lo que tienen que hacer, pero luego, pues en determinados países que además encima ranquean bien en combate a la corrupción, se les da asilo, ¿no? Entonces, si conoces algún tipo de iniciativa internacional en la dirección de lo que nos señalaste, ¿no? De este tipo de mejoras de la normatividad y de los diseños institucionales en el combate a la corrupción, en el caso concreto, de la gestión de los conflictos de interés. No sé si me alcanzaste a escuchar bien. Sí, se cortó por algún momento, pero creo que entendí bien la pregunta. Y sí, justamente la misma, por ejemplo, MESICIG en las últimas rondas de informe Argentina le sugiere la celebración de convenios a nivel internacional para, por un lado, facilitar el cruce de información e impedir conflictos de interés, porque sabemos que los hechos de corrupción trascienden las fronteras, ¿no? Como bien vos lo decís, ¿no? Entonces, por un lado, sugiere la celebración de convenios de cooperación para intercambio de información, pero también para la implementación de asistencia jurídica concreta, por ejemplo, para la recepción de pruebas, la validez de medidas cautelares, ¿no? El rastreo de datos, y no solo a nivel internacional, sino también dentro de los mismos países. Por ejemplo, aquí en Argentina, la poca comunicación que hay entre
entre las esferas de gobierno nacional y subnacional contribuyen que alguien que ejerce un cargo público en provincia tenga también contactos privados con funcionarios de cargo municipal o nacional. Entonces, la estrategia es también que estas mismas medidas no solo se orienten a legislar sobre estas áreas específicas, zonas de riesgo dentro de la administración pública, sino que se tienda a la cooperación entre esferas, entre niveles de gobierno y también entre países, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctora Adriana. Si hay alguna pregunta más, si no, también yo quisiera hacerle una pregunta muy breve, conocer su perspectiva sobre un supuesto basado en algo de lo que usted nos comentó. ¿Considera que obligar a que las familias de responsables en el servicio público de altos cargos sí sea una forma de inhibir eficientemente los posibles conflictos de interés? Perdón, la pregunta tiene que ver con prohibir el nepotismo, digamos, la designación de funcionarios, de familiares en puestos funcionales, o con exigirle que también presenten propia declaración jurada. ¿A eso se refiere? Exactamente, a la segunda, exigir que se presente declaración jurada, que se transparenten los bienes, las participaciones de las familias de los funcionarios. Sí, justamente por la declaración jurada viene por el lado de la cartera de clientes y de los familiares. El funcionario accede consciente la presentación de la declaración por parte del cargo público, ¿no? La parte de la familia es lo que es muy cuestionado o resistido a veces. Yo creo que sí, que es una medida necesaria. Creo que no atenta contra el derecho a la intimidad, más allá que podemos hacer apreciaciones sobre la utilidad general o el bien común que promueven este tipo de políticas, es decir, hacer algún tipo de balance ahí entre intereses y derechos. Creo que más allá de eso, toda esta información que se presenta en la declaración jurada, si es legítima y legal, ya está a disposición del Estado y del sistema, ¿no? En la agencia tributaria, en el Ministerio de Trabajo, en el Poder Judicial, digamos, es información que ya está a disposición del Estado. Lo que hace la declaración jurada es facilitar, ponerla a disposición en un único documento y facilitar su acceso. De manera que sí, me parece que exigirle no solo al funcionario, sino a sus familiares la presentación de estas declaraciones es una medida necesaria, y lo que sí se puede orientar a hacer es esta distinción de declaraciones juradas abiertas y públicas y otras que se conservan por sus datos sensibles o datos personales, se conservan en sobres de manera cerrada, y la ciudadanía solo puede acceder a ella con un pedido y acreditando un interés legítimo, por ejemplo. Digamos, hay vías de proteger la intimidad, también garantizando el sistema democrático, la estabilidad de las instituciones, que es lo que persiguen estas políticas públicas, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctora Adriana Bersellone de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin duda una tarea pendiente para aquí, para los estudiantes de Derecho. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Brevemente hago una semblanza de su currículum, muy breve. Y bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor Jaime Rodríguez Alba. Él es filósofo, magíster en sociología, es doctor en filosofía moral y política. Actualmente se desempeña como investigador del Centro en Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de nuestra universidad. Es profesor de Transparencia y Buen Gobierno y Gestión del Talento, Negociación y Resolución de Conflictos en el Máster en Dirección de la Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Asimismo, es profesor en Ética de la Gestión Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España e investiga temas principalmente sobre ética pública, ética organizacional y filosofía política. Doctor Jaime, agradecemos su participación. Le recordamos que tenemos de 15 a 20 minutos para la exposición y al finalizar algún intercambio. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien?
¿Puedo yo ir pasando mejor para no molestarte? ¿Sí? Esa es la de arriba. Ahí. Bueno, pues ¿se pasa cómo se pasa? En las flechitas. Ahí. Bueno, vamos a ir como rápido. Primero, pues gracias por estar, ¿no? Y ojalá que podáis seguir viniendo y como dijimos el primer día, sobre todo que os hagáis, que este espacio sea para vosotros, ¿no? Porque nace de la iniciativa de compañeros vuestros, de alumnos que el año pasado nos escucharon hablar y quisieron pues profundizar en estos temas, ¿no? Además, aparte, pues a pesar de que tenemos por ahí algunas dificultades técnicas, vamos a contar, por ejemplo, la semana próxima va a estar con nosotros también un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Seleme, que es un referente en estos temas, y la semana siguiente vamos a tener a Jaime Rodríguez Arana Muñoz, que es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, una eminencia en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es una pena que no podamos aprovechar, porque esta gente viene gratis, no cobra, no es una cuestión más que del afán que tienen, como tantos otros, en combatir la corrupción, porque la corrupción nos cuesta, hay que decirlo por sus términos, vidas, ¿sí? No es que cueste solo dinero, cuesta vidas, ¿sí? Directa o indirectamente, ¿no? En este tema del combate a la corrupción, lo que venimos trabajando nosotros aquí en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, que por cierto, pues según nos dicen, ¿no? En otras instancias latinoamericanas somos como hasta referentes en esto, ¿sí? Es la idea de cómo podemos utilizar la ética para prevenir situaciones de corrupción y yo diría que para mejorar, ¿sí?, los niveles de desempeño en las organizaciones públicas y privadas. Nosotros tenemos el foco puesto en las organizaciones públicas porque creemos que las organizaciones públicas tienen que ser ejemplares, ¿sí? Es decir, tienen que ser ejemplares en el sentido de generar estrategias, acciones, modelos que después se puedan llevar de manera diferencial, porque una organización privada tiene sus especificidades, al mundo privado, ¿no? Y también construir esto que nosotros llamamos los sistemas de integridad. Porque aquí la idea, veremos un poco, voy a ir rápido, no voy a entrar en muchos detalles, ya en otras ocasiones podremos a lo mejor avanzar, ¿no? Es cómo construimos eso que se llama integridad. ¿Qué es la integridad y cómo la podemos construir? Cuando hablamos de integridad, estamos hablando, primero, así, pasamos. Fijaros, ahí os puse la definición, ¿no? Integridad se define, ¿no? Dice, es una virtud que garantiza que las acciones se basan en un marco de principios internamente consistentes. Es decir, cuando en un código de ética, por ejemplo, aparece un valor como la integridad, estamos hablando de una suerte de valor especial que se refiere a la coherencia de la persona con el conjunto de valores que ese código o ese instrumento ético enumera, ¿sí? Pero algo que es importante cuando nosotros hablamos de integridad es que la integridad no es solo un valor personal, como dice ahí, que hace referencia a la coherencia que las personas tienen respecto a sus principios y valores. Porque lo que nos dice la filosofía moral desde hace siglos es que los seres humanos tenemos una voluntad bastante débil, ¿no? Es como ese personaje de una novela, de una obra de Horacio, ¿no?, que dice, veo lo que está bien y lo apruebo, pero me veo irremediablemente conducida a actuar mal. Es decir, entre lo que decimos, entre los valores que decimos sostener y lo que actuamos, hay una distancia. Por eso uno de los grandes referentes de la ética es Sócrates, porque Sócrates lo único que quería era que las personas fuéramos coherentes. Así de simple. Que hiciéramos lo que decimos que hacemos, ¿sí?, o lo que creemos que está bien. Pero esa distancia, ¿sí?, que bueno, ha sido teorizada de muchas maneras, ¿no?, la debilidad de la voluntad, es algo que caracteriza a las personas. Y es normal. Adriana nos hablaba de los conflictos de interés. Fijaros, hay un reporte de la OCDE, ¿sí?, que se llama Aportes de las Ciencias de la Conducta a la Integridad Pública. Es normal que si yo estoy en un cargo, pues mi amigo Víctor, pues claro, aunque no sea nada más que porque lo conozco y sé que es un tipo, pues,
chingón, como se dice aquí, ¿no? Es decir, alguien que sabe y que trabaja bien, pues quiero tenerlo conmigo. Eso es normal. ¿Entendemos? Pero ahí ya tenemos la posibilidad de algo que no está bien. Porque a lo mejor resulta que yo a Víctor, que lo quiero, pues le veo en más de lo que vale. Pongamos, es normal. Y ya ni entremos si estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros familiares, etcétera. ¿Comprendemos? Es decir, no se trata solo de que las personas... Hay un área de oportunidad en el combate a la corrupción muy grande que tiene que ver precisamente con esto. Porque estamos acostumbrados a pensar que la corrupción es el tipo que mete la mano en los fondos públicos y se queda con el dinero. Y obviamente, eso es corrupción además muy grande y además suele ser la más grave. Pero hay después otra pequeña y otra mediana corrupción que tiene que ver con las prácticas cotidianas que se nos pasan desapercibidas. Entonces, ese informe que vosotros podéis ver en Internet de manera gratuita, que se llama Aportes de las Ciencias de la Conducta a la Integridad Pública, además contiene una serie de ejemplos que ya se llevaron a cabo en distintas partes del mundo, en administraciones públicas de países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda, en administraciones públicas de países menos desarrollados como Etiopía. En fin, es muy interesante. Son acciones que se han llevado a la práctica y que han funcionado, ¿sí? Entonces, fijaros, por eso decimos la integridad. Yo el otro día, no sé si estabais alguno de vosotros, pero Aristóteles decía que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y es real. Fijaros que hasta tal punto somos seres sociales por naturaleza que cualquier animal, ni bien nace, ya está caminando y puede comer solo. Nosotros demoramos por lo menos 2 años, ¿sí? Necesitamos a los demás para subsistir. Pero yo diría que también olvidamos algo que es muy importante. Los seres humanos somos seres organizacionales por naturaleza. Precisamente porque necesitamos a los demás, nos organizamos para subsistir y para hacer todo lo que hacemos en esto que llamamos sociedad a través de organizaciones. Una familia es una organización. Y de hecho, puede haber una familia desorganizada, ¿sí? Una escuela es una organización, una universidad es una organización, una empresa es una organización, una institución pública, todos son organizaciones. Vivimos en organizaciones. Entonces, lo que nos interesa mucho y especialmente es cómo, como dice ahí, como valor institucional, es decir, como valor de las instituciones, generamos integridad. Generamos herramientas, que llamamos nosotros, o instrumentos éticos de aplicación práctica, para hacer que las personas se vean conducidas a ser íntegras. Y no, como nos pasa usualmente, que nos vemos al contrario, ¿no? Yo también asesoro en cuestiones de ética a empresas. Y cuando llego a las empresas y me preguntan, ¿qué podemos hacer para mejorar la ética en la empresa? Digo, lo primero es que la gente esté a gusto. Eso es lo primero. Porque cuando la gente no está a gusto, hace todo tipo de maldades. Es así. Y el tipo que está enojado, resentido, furioso, pues mete la pata en algún punto. Entonces lo primero es que hacer que la gente esté a gusto. ¿Y qué hay que hacer para que la gente esté a gusto? Pues hombre, mire, hay una cosa que se llaman brechas éticas en las organizaciones. Yo estoy cansado de visitar organizaciones que dicen una cosa y hacen lo contrario. ¿Cómo va a estar a gusto nadie así? ¿Ok? Te presentas a un concurso público, pongamos, para ser un profesor, un catedrático y tal, y te dicen, no, acá lo que importa son los méritos. Pero luego resulta que amañan el concurso de manera tal que los méritos valen el 40% y el 60% la idoneidad al puesto que define el que está allí. Entonces yo tengo que bancarme que luego diga, no fue por mérito. Pues un insulto, ¿cómo voy a estar a gusto? ¿Se entiende? Un ejemplo bien concreto, ¿eh? Y así pasa a todos los niveles. Lo que hace que después, eso que llamamos cultura en las organizaciones, porque las organizaciones también tienen cultura y también tienen eso que se llama clima ético. Pues digo, estos son unos mentirosos, primero. Principio de veracidad, principio de confianza, etcétera, todo al carajo, porque están diciendo cosas que no hacen, por lo tanto. Segundo, el principio de mérito, ¿dónde está? ¿Mérito aquí qué es? No, este lo merece porque lo digo yo. Eso no es mérito. ¿Sí? ¿Vemos? Bueno, en fin. Principio de igualdad, de equidad, de simetría, de reciprocidad. Un montón de principios éticos que se están pasando por alto. ¿Entendemos? Eso se llama clima ético. ¿Cómo podemos mejorar el clima ético en una organización? Bueno, de muchas maneras. Primero, teniendo en cuenta la ética de manera directa. ¿Y qué significa tener en cuenta la ética de manera directa? Pues significa
Bueno, nosotros queremos mejorar la ética en nuestra organización, hacemos un código. ¿Ok? Pero no basta solo con hacer el código tiene que estar bien hecho. Y segundo, el código se tiene que cumplir. Y las cosas se cumplen de dos maneras. La bandera de Chile pone por la razón o por la fuerza. Es decir, lo mejor es incentivar que la gente haga las cosas por la razón, porque además cuesta menos, todo el mundo está a gusto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre que cuando alguien no hace las cosas por la razón? Porque las tiene que hacer por la fuerza. Y que además, aparte, como se dice en derecho penal, la función ejemplar de la pena. Es decir, el que no lo hace por la razón y lo acaba, señala a todo el mundo, mira lo que pasa cuando alguien no hace lo que corresponde, ¿eh? Te va a pasar lo mismo. ¿Vemos? Y todo eso es precisamente gestionar la ética. Porque para que el código ético funcione, tenemos que educar a la gente y tenemos que sancionar cuando no se cumple. Y claro, vosotros que sois abogados o futuros abogados, sabéis que para sancionar, pues hay una serie de garantías que tenemos las personas, ¿no? Que no se sancione de cualquier manera, que el proceso sea justo, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, eso también tiene que estar contemplado a la hora de aplicar ese código. Después tiene que haber alguien responsable de hacerlo, ¿sí? Yo me encontré una vuelta en una institución pública que habían puesto en el código de ética una cosa así, decoro. Y tampoco se ocuparon de definir qué era el decoro, claro. Porque yo sí creo que el decoro es un valor importante. Sobre todo para las instituciones públicas de carácter republicano, ¿sí? Pero como no lo habían definido, pues se le ocurrió al jefe de área que fulanito, pues era indecoroso, porque tenía un tatuaje. Y bueno, y le hicieron un expediente administrativo. Y el tipo reclamo, digo, ¿dónde está dicho que tener un tatuaje atente contra el decoro? A ver, es una cosa que tiene que ver con la costumbre social, que hay gente que le gusta, que no, pero el decoro es otra cosa. Estaba mal definido el principio, y lo más grave es que ni siquiera había un responsable de aplicar eso, y acabaron en el Tribunal de Faltas Administrativas de la municipalidad, que era el que decidió. Bueno, mal hecho ese sistema de integridad. Estaba mal hecho. ¿Entendemos? Entonces, yo no quiero extenderme mucho, porque... A ver, ¿cómo pasamos a la siguiente? A ver. Vamos a ver. Aquí. O sea, si yo doy aquí ahora, va andando. Vamos a tener que olvidarnos de la técnica para la próxima. ¿Sí? Sí, pasa, porque vamos a ir muy rápido. No, la siguiente. A ver. Otra más. Ahí. ¿Sí? Cuando construimos integridad, tenemos que tener en cuenta que nuestra conducta moral está asociada a dos grandes cuestiones. Variables que tienen que ver con el contexto en el que actuamos, ¿sí? Y variables que tienen que ver con la dinámica social. Hay un libro maravilloso de un psicólogo social que se llama Feliz Zimbardo, que se llama El efecto Lucifer. Y dice Feliz Zimbardo que pues uno ve lo que hicieron los nazis y dice, ¡ay, qué malos que eran! Dice, pero no nos engañemos, ¿eh? Todos somos pequeños nazis en nuestra vida cotidiana. Basta que nos den la oportunidad para ser grandes nazis, ¿sí? Porque lo que influye en nuestra conducta, en este caso inmoral, es el contexto, lo que llama él el poder de la situación. Y al respecto diseñó un experimento, que hay una película sobre eso, que se llama El experimento de la prisión de Stanford, en la ciudad estadounidense de Stanford, la Universidad de Stanford. Seleccionaron una serie de estudiantes, como vosotros y vosotras, que eran perfectamente normales. Les hicieron test psicológicos y no eran personas que fueran paranoicos ni nada, ¿eh? Eran personas perfectamente normales. Les pidieron que tenían que hacer de policías y a otros les dijeron que tenían que hacer de delincuentes. Por eso la prisión de Stanford. A los policías los vistieron de policías y les dieron una porra y una picana para que dieran descargas eléctricas. ¿Qué es lo que resultó del experimento? Que lo tuvieron que suspender. Que los que hacían el rol de policía tenían una facilidad enorme para usar la porra o la picana. Hasta se divertían. ¿Sí? Y los que hacían de prisioneros, oye,
poco a poco se iban degradando y humillando a sí mismos y asumiendo todo tipo de vejación. ¿Qué dice Zimbardo? Nuestra conducta está condicionada por el contexto. Por eso cuando nosotros queremos combatir la corrupción tenemos que tener en cuenta que hay una serie de contextos que favorecen la corrupción. Adriana nos habló de uno, las puertas giratorias. Si nosotros no regulamos que una persona esté en el sector público y pase al privado o al revés, si no ponemos una ley que prohíba directamente que una persona durante esto que decía Adriana, el periodo de carencia, ¿sí?, pase del sector público al privado indiscriminadamente, pues estamos favoreciendo desde el contexto la corrupción. Porque hay gente que se controla a sí misma, que es lo deseable, y hay gente que no. ¿Sí? Entonces es importante eso. Pero luego tenemos también otra cosa que la ciencia de la conducta nos dicen que es lo que llaman la dinámica social. Fijaros, hay un montón de acciones malas nuestras que tienen que ver con suposiciones. Con suposiciones. En Argentina hay un tango, ¿no?, que se llama Siglo XX Cambalache, que os invito a escuchar, porque está muy bien, y podría ser Siglo XXI Cambalache, y ya pasó 100 años desde que se hizo ese tango y estamos igual, ¿no?, que dice, el que nos llora no mama y el que nos roba es un gil, ¿sí?, es un tonto. Y aquí, en México, pues, ¿qué se dice? Quien no tranza no avanza, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando se nos traba un trámite administrativo? Vamos a ver si conocemos a alguien para que haga palanca, o me equivoco. ¿Sí? Eso se llama dinámica social. Se llama también los puntos de referencia moral. ¿Por qué supongo que todas las personas que conviven conmigo son candidatos a ser corruptos y por lo tanto antes de que lo sean ellos voy a hacerlo yo? ¿No? En Argentina, Adriana, si está escuchando, sabes, dice engrupear. Es decir, como ese me va a engrupear, es decir, se va a aprovechar de mí, voy a aprovecharme yo primero. Es igual que el que se salta el semáforo. No, porque aquel se va a saltar el semáforo, me lo salto yo. Vale. Puntos de referencia moral por el piso hacen sociedades que se actúa mal, lógico. ¿Cómo los podemos elevar? En ese informe, en ese reporte, vienen ejemplos de cómo se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer desde las instituciones. Claro, una clave es siempre el cumplimiento de la norma. Decimos, tenemos una cultura de la legalidad que no existe. Y no, claro, pues si nadie cumple. 98% de impunidad en delitos de corrupción. ¿Cómo vamos a esperar que alguien que cometió un delito de corrupción, pues no lo siga haciendo? El delincuente, yo siempre digo, remito esto, tengo un amigo penalista que me lo dice así, el delincuente no le teme a la pena, sino a que se cumpla la pena. 54 años con 6 meses de prisión. A ver. Y después no está ni uno. ¿Ok? Eso no funciona. Pero después también, estos elementos, nosotros estamos hablando de la organización. Cuando hablamos de las organizaciones, que nos pongamos de acuerdo todas las organizaciones. Por ejemplo, en Argentina, que Adriana es de ahí, se llevó a cabo, o se está implementando una cosa que llaman el RITE, Registro de Integridad y Transparencia Empresarial. Establezcamos un ranking de cuáles son las organizaciones que mejor cumplen con programas de integridad. Como Estado, favorezcamos a esas organizaciones que cumplen con programas de integridad y que hacen cosas por la sociedad en la que están. Como incluir a personas con discapacidad, incluir a personas con diversidad de género, ¿ok? Tener programas para mejorar la cuestión de la contaminación, en fin, hay 1000 cosas que el Estado puede hacer para mejorar la integridad y la ética en la sociedad. 1000 cosas. Registro de integridad y transparencia empresarial. Enlaces de integridad. Oye, ¿por qué en lugar de estar aquí gastando el dinero en cualquier cosa, no nos ponemos de acuerdo las instituciones públicas, las privadas, las universidades, los medios de comunicación y empezamos a, bueno, dentro del área de recursos humanos y la organización es pequeña, creemos que una persona se encargue de cómo construimos integridad y nos reunamos de vez en cuando, mira, hemos hecho esto, un foro de buenas prácticas, ¿verdad? Esto funcionó, mejoramos, porque otra cosa que es importante y ya está estudiado en municipalidades de aquí, de México, eso que se llama el clima ético, mejora la productividad, el rendimiento, la calidad, la satisfacción con los servicios. Lógico. Y yo que soy profesor de gestión de talento, como decía Víctor, pues lo he estudiado. A ver,
Es lógico. ¿Dónde voy a querer estar yo? ¿En un sitio en el que me tratan bien o que me tratan mal? Pues el tratar bien tiene que ver con la ética. Si hay equidad, transparencia, integridad, etcétera, pues a la gente le gusta estar en esa organización. Es más, los talentos, que se llama, los talentos actuales, la generación Z, etcétera, se van, directamente se van. Y yo conozco casos, de gente que dice, yo no quiero trabajar aquí. Y no es solo una cuestión de dinero, también pueden estar pagando $500,000. Y me dicen, te pago 2 millones. No quiero porque no me gusta estar ahí. Prefiero $500,000 en otro sitio. Está estudiado. Entonces la ética atrae a la gente a una organización y mejora el servicio. ¿Cómo la podemos gestionar? Que es lo que yo os quería traer hoy para no extenderme y sobre todo que podamos hablar ahora un ratito. ¿Sí? Fijaros, en una organización, primero que nos pongamos de acuerdo entre las organizaciones. Y también ahí hay otra cosa importante que a mí me gusta y estoy empezando a trabajar, que es cómo hacemos ética en los partidos políticos. Porque, oye, es que parece que tenemos la especial habilidad de los más cafres, con perdón para los cafres, que son una tribu de África que no tiene nada que ver con el nombre que quedó, ¿sí? Pues están ahí puestos de presidentes. ¿Queréis que os cuente anécdotas de presidentes que van a congresos internacionales y se ponen debajo de la bandera de Italia pensando que la de México? ¿Cómo puede ser que el que representa a los mexicanos en el mundo haga una cosa como esa? Ni saber lo que es su bandera. Es tremendo, ¿no? Pues eso pasa en todas partes, no pasa solo aquí, En España yo estuve hace un tiempito y la cantidad de barbaridades que escuché, digo, pero ¿cómo puede ser que que es el que me representa a mí como español, no sabe ni hablar? Ni hablar sabe. Bueno, ¿por qué está ahí? Porque no hemos trabajado dentro de los partidos políticos cuestiones de ética y de integridad. Porque ser representante político debería de ser el honor más grande que un ciudadano puede tener. Y lo hemos convertido en aquello que no quiere nadie. ¿Y que lo quiere quién? El vivo, el aprovechado, el que va a hacer. Hay que trabajar también la integridad dentro de los partidos políticos. Como una herramienta fantástica que viene de la OCDE y que nosotros estamos trabajando para perfeccionarla y adaptarla a nuestro contexto latinoamericano, que es distinto, ¿sí? Porque claro, la OCDE pues manda cosas para Europa, pero nosotros no somos Europa, ¿no? Entonces partimos, como se dice en términos de gestión, de una línea base más baja, ¿sí? Fijaros, los alemanes, por ejemplo, hablando de partidos políticos, tienen una cosa que son las fundaciones. Los conservadores tienen una fundación, que es la fundación Konrad Adenauer, que fue un presidente alemán conservador. Los socialistas tienen una fundación que se llama Friedrich Ebert, ¿sí? Y los comunistas tienen otra que se llama Rosa Luxemburgo. Los verdes tienen otra. Estas fundaciones están financiadas por instituciones privadas, capitales privados, ciudadanos que quieren dar su dinero, y por el Estado. Y obviamente está controlado lo que gastan, cómo lo gastan, etc. Están obligadas a formar dentro de los partidos políticos a los cuadros y a los militantes de los partidos políticos. Y están obligados a presentar un plan de formación supervisado por el Estado, que no basta que el cuate o el amigote mío le voy a dar 40.000 pesos para que nos hable de transparencia, y de transparencia lo único que sabe es que existe la palabra transparencia, que empieza por T y termina por A. No. Aquí en la Facultad de Derecho hay un diplomado en transparencia. Hay gente que sabe transparencia. Pues ¿quién tiene que ir a hablar de transparencia? El que sabe de transparencia. Digo yo, ¿no? Entonces, tiene que estar acreditado, supervisado por el Estado. En Alemania existe eso. Pues claro, uno dice, oye, mira que los alemanes cómo son, han sido capaces de recuperarse de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Que por cierto las ocasionaron, ¿sí? ¿No? Pero tienen políticos que responden. Por no hablar de la ética personal de ellos, Hay circulando por internet un videito de Angela Merkel yendo a comprar al supermercado en, ¿cómo se dice aquí? Pantalón deportivo, con su marido, porque vivió en la misma casa que había vivido siempre, No tenía ninguna mansión presidencial. Y nosotros, que hemos hecho cosas con el embajador de Finlandia, nos contó que en cierta ocasión fue a recibir al presidente de Finlandia con un presidente mexicano, cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Y dijo, ¿cuándo llega el avión presidencial? No, en Finlandia no hay avión presidencial, el presidente viaja en el avión turístico, y es más, si quiere viajar en primera clase, la diferencia la tiene que poner él. Porque ¿por qué los
finlandeses le tienen que pagar a un avión presidencial para que vayan hasta los perros y el peluquero. ¿Por qué? ¿Entendemos? O sea, la ética. Pero ¿cómo trabajamos? Y ya con esto cierro, que te veo ahí Sí. con el micrófono, ¿sí? ¿Cómo trabajamos esto de ayudar a las personas a que sean íntegras, por decirlo así? De favorecer la integridad dentro de las organizaciones. Mediante los marcos de integridad organizacional, que es un conjunto de herramientas que podemos usar para favorecer esto que llamamos la integridad. Aquí solo puse algunas. Por ejemplo, un código de ética, un código de conducta. Otro día podremos hablar de qué diferencia hay entre un código de ética y un código de conducta y cómo tienen que estar redactados y hechos. ¿Sí? Si queréis, otro día hablamos de eso, pero hoy no nos da tiempo. ¿Sí? Los códigos deontológicos. Vosotros sois abogados, en las organizaciones trabajan abogados, trabajan contadores. ¿Cómo puede ser que un contador agarre y se dedique a maquillar las cuentas de la empresa para que evada fiscalmente? No está haciendo lo que le corresponde como contador. Es más, si las cosas funcionaran bien, enlace de integridad, se denuncia al contador perite, o como se llame, y se le quita la habilitación profesional para ejercer de contador, porque un principio básico de la ética del contador, que está en el código deontológico del contador, en todas partes del mundo, es la veracidad. No puede ocultar datos, ni falsificarlos, etcétera, etcétera. Código deontológico. ¿Entendemos? Después, fijaros, sistemas de riesgos de integridad. Es decir, evaluemos, por ejemplo, esto que nos trae Adriana. ¿Qué situaciones pueden favorecer que alguien abuse de su poder? En el sistema nacional de calidad de la evaluación en España, de la educación superior, no se permiten ni se valoran méritos de los profesores si son inmediatamente posteriores a su egreso en esa institución. No, porque la palabra universidad tiene que ver con universal. Entonces, supuestamente alguien que es profesor tendrá que ir por el mundo a otros lugares a formarse y no quedarse en la casa, lógicamente. ¿Ok? Eso es un riesgo de integridad. En Alemania nadie puede ser profesor en la casa en la que estudió. Puede serlo después regresando, si ya hizo carrera en otro lugar. Ya veríais cómo así también empezamos a mejorar la ética docente. ¿Ok? Porque ya no habría ni la tentación del alumno por seducir al profesor, ni la tentación del profesor por querer seducir. ¿Entendemos? ¿Sí? Sistemas de riesgo de integridad. Pero algo que es fundamental es que estos instrumentos tienen que ir acompañados de procesos y de estructuras. Por ejemplo, de nada nos sirve un código si no socializamos en el código, porque la gente muchas veces no entiende. El código de ética de la universidad nuestra tiene puesto el respeto. ¿Tenéis idea de la cantidad de reclamos que llegan a la defensoría del alumno? Es que el profesor me miró mal. Es que es bizco. ¿Cómo te va a mirar? ¿Entendemos qué es eso? Porque la gente no sabe necesariamente lo que es el respeto. Hay que socializar para que la gente diga, oye, esto... Además es una manera de argumentar. Cuando alguien te está faltando de respeto de verdad, me estás faltando de respeto por esto y esto, porque no tienes derecho a decir eso o a hacer, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? Socializar. Pero también después protocolos de cumplimiento. ¿Cómo está articulado el código? Pues en nuestro caso con el sistema de régimen administrativo y de responsabilidad universitaria. Pero aquí ni los estudiantes, ni los profesores, ni nadie puede hacer lo que le da la gana. Hay una serie de códigos, de reglas de conducta que hay que cumplir. Eso es un protocolo. ¿Entendemos? Y luego una estructura responsable. ¿Cómo está compuesto el comité de ética? Bueno, la semana pasada estuve dando una conferencia sobre comités de ética para el Tribunal de Justicia Administrativa. Y uno preguntó al final, y no me atreví a decir nada porque era como medio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el presidente del comité es el mismo que el de la organización? Bueno, eso no debería suceder. Porque hay una cosa que se llama que no puede controlar quién es el que tiene que ser controlado. Es que un principio básico del control. ¿Sí? Podremos subsanarlo pues estableciendo algún protocolo, etcétera, pero definamos bien el comité, dotemos al comité de recursos, que sea serio, etcétera, etcétera. Una estructura responsable. Y estos son instrumentos que se llaman esenciales. Es decir, instrumentos que tienen que sí o sí estar cuando hablamos de construir integridad. La Auditoría Superior de la Federación de México
controla las instituciones públicas que tengan código de ética, que tengan comité, que tengan protocolos, que tengan maneras de socialización, que lo actualicen, etcétera. Lo hace, ¿eh? Lo hace anualmente. Después a algunas no les pasa nada por no hacer nada de lo que dicen ellos, pero eso es otra cosa, ¿no? Instrumentos esenciales. Y algo que a mí me gusta mucho trabajar, que son los instrumentos complementarios. Fijaros, hemos dicho, ¿por qué en los partidos políticos llega a ser el máximo responsable, el más sinvergüenza? Ni que fuera una carrera. Pues porque no hemos evaluado a las personas conforme a la ética. A ver, hablamos de competencias éticas. Y yo tengo un trabajo hecho en la Municipalidad de Córdoba que quería poneros, pero no hay tiempo. ¿Cómo podemos evaluar eso que llamamos la competencia ética de una persona? Fijaros, competencia quiere decir no solo saber hacer, sino sobre todo cuestión de valores y de actitudes. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar que llegue a ser jefe el más inmoral? Evaluando las competencias éticas que tiene. Y hay instrumentos dentro de los recursos humanos, como la evaluación 360, que lo permiten. ¿Sí? En el Ayuntamiento de Barcelona existe un buzón de ética y buen gobierno. Cualquier ciudadano puede poner allí que Perito Moreno, ¿sí?, resulta que no hizo, que hizo esto y lo otro. Y eso después, en su evaluación de desempeño, oye, ¿qué onda contigo, no? Resulta que tienes 4.000 quejas porque eres grosero hablando. No, yo no soy grosero. Eso. No, es que son 4.000 personas. A ver, si 4.000 personas se van a poner de acuerdo para decir que eres grosero. ¿Entendemos? Se puede evaluar la ética de una persona. Existen instrumentos para evaluar la ética de una persona. Y luego uno puede hacer algo muy simple. No puedes ser director de área, jefe de área o tener un cargo si ranqueas mal en esto, igual que no lo debes ser si no sabes las competencias técnicas. ¿Ok? Nosotros hicimos eso y diseñamos un assessment center por competencias para evaluar porque nos preocupaba mucho una cosa, calidad de servicio. Psicólogos, necesitamos psicólogos para trabajar en los centros de atención comunitaria. Pues, bueno, viene uno, yo soy doctor en psicología por Heidelberg, experto en tal, pero después es un animal. Pues sí, está muy bien que lo metemos de investigador, pero no lo podemos poner a trabajar con chicas que han sido violadas por sus padres, por sus padrastros, por sus hermanastros, por sus hermanos, que eso pasa, ¿eh? ¿Ok? Es que hay que tener un perfil para estar trabajando ahí. Pues nosotros hicimos eso, mejoró el servicio un montón, dejó de haber problemas. ¿Por qué? Porque mejoramos la ética de esa persona y le recompensamos. Eso le llaman a la ciencia de la conducta los incentivos indirectos. No solo el dinero es lo que valora la gente. Es más, en una organización en la que queremos motivar a las personas solo por dinero, acabamos encontrando lo contrario. Pues la gente, el dinero dice, ay, ya me pagan lo que me da la gana, ya me da igual todo, como dice aquí, me vale madre. ¿No? No es solo el dinero, es también la ética. Y lo que yo quería traeros, y espero que tengamos otra ocasión para hablar con más detalle, es que podemos gestionar y podemos construir integridad en nuestras organizaciones. Existen herramientas e instrumentos prácticos. Es una cuestión de decisión política. Decisión política para los estados que decidan, voy a potenciar que nuestras organizaciones funcionen con ética, y decisión política de las propias organizaciones, ¿sí? Para decir, yo me voy a erigir en un líder ético y voy a hacer que las personas que colaboren y trabajen conmigo cumplan con la ética. No es difícil hacerlo, es una cuestión de voluntad. Y con esto ya dejo, ¿sí? A ver si queréis que charlemos un rato. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Alba. Sin duda, sumamente interesante y enriquecedora su presentación. Agradecemos, yo creo que nuestros estudiantes de Derecho han de estar muy entusiasmados y sumamente agradecidos con su presentación, incluso quienes han sugerido que la filosofía ya no tiene cabida en algunas áreas de la formación profesional. Bueno, pues justo con la presentación del doctor Rodríguez Alba nos damos cuenta que es más necesaria que nunca hablar de lo que algunos no quieren hablar, poner los puntos sobre las is y tener claridad en cómo se deben gestionar algunas situaciones. Nada más recupero una idea por cuestión de tiempo, me gustaría
hablar sobre muchas cosas, pero recupero una idea básica del doctor Rodríguez Alba. Construir un sistema de integridad tiene que ver con la coherencia. Yo espero que todos ustedes, todas ustedes como estudiantes de Derecho, lo hayan escuchado. Si están jurando defender la ley, que así lo hagan. Simple y sencillamente, que así lo hagan. Porque también da la casualidad, y aquí conecto una idea del doctor Rodríguez Alba con la doctora Adriana Bersellone, las estructuras corruptas las sostienen también los contextos sociales. La ciudadanía, en muchos casos, es la responsable de sostener esas estructuras corruptas. Pues agradecer, doctor Jaime, y bueno, pues tenemos unos minutos por si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta o algún comentario. Nada más les pido que seamos muy puntuales, muy concretos. Ya tenemos poco tiempo. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, si nos ayudan con el micrófono. Tenemos muchas participaciones. Primero, acá de mi lado izquierdo, por favor, si pasan el micrófono, si dicen su nombre, por favor, adelante. Gracias, buenos días. Yo soy Juan Pablo, estudiante de la Facultad de Derecho, en la licenciatura en Derecho. Y primeramente quiero agradecerle su ponencia, que sin duda alguna, retomo, es enriquecedora y estamos muy agradecidos por esa transmisión de conocimiento. Y mi pregunta para ello, quiero retomar lo que mencionaba usted al principio, que errores como la corrupción en los humanos se deben a que la voluntad humana es flaqueable, es muy débil, es endeble, y por lo tanto cedemos a estos errores en la sustancia. Sin embargo, esto no sería propiamente aceptar e inferir que hechos como la corrupción en las instituciones públicas son acontecimientos inminentes. Es decir, o sea, relacionándolo con el proyecto Stanford que mencionaba usted, somos seres corruptibles en potencia. Un poquito de poder nos va a corromper. Ahora, mi pregunta es encaminada a lo siguiente. Hemos abandonado el ideal de ser seres impolutos, seres íntegros y seres ejemplares, tal como Sócrates que usted mencionaba, y hemos pasado a únicamente encauzar nuestros errores como la corrupción. Y si es así, ¿cómo podemos recuperar ese ideal humano al que debemos aspirar y no únicamente a tratar de corregir esos errores que pudiésemos tener? Entonces, ponemos otra presentación porque si hay varias, entonces después contestamos. Sí, gracias. Soy Ricardo, también de Derecho. Ok. Esta va también conforme a lo que dijo sobre los factores del contexto, la voluntad que puede ser dominada. Y esta es la pregunta. ¿No se estará hablando solamente de paliativos que tratan de administrar la corrupción, como en la primera ponencia y se nos explica que ya se acepta por antonomasia que la corrupción está presente, es modus operandi de las instituciones gubernamentales, empresariales también? No se estaría hablando entonces de que nuestra voluntad está dominada por factores del contexto, es decir, que nuestra voluntad no es voluntad, es una creencia de libertad simplemente, y que los factores que hacen que una persona se corrompa no son necesariamente propios de su voluntad, es decir, que en una ontología de lo humano, por ejemplo, no se está diciendo que el ser humano sea malo por naturaleza, ¿no? Sino que, como dice mi compañero, bueno, como dice Aristóteles, más bien, somos potencia y somos potencialmente buenos y potencialmente malos. El contexto es el que nos va a tratar de esa manera. Entonces, como dijo en el ejemplo de la empresa, nadie va a trabajar en una empresa donde lo traten mal. Ningún poblador va a querer estar en una sociedad donde lo traten mal. Es decir, que si vemos macrocósmicamente el ejemplo que usted nos da de la empresa y lo pasamos a la sociedad, sería que nadie quiere estar en un país con un sistema económico y de gobierno donde lo tratan mal, que es aquí en México, donde la corrupción es modus operandi de cada día y se da desde los niveles más bajos, es decir, desde la escuela, se da desde la familia, se da en los sistemas gubernamentales, pero no por decisión de seres individuales, sino de seres alienados o enajenados, que están dominados por una idea, pero más bien por una creencia de necesidad de poder adquisitivo, que yo lo vería en esa parte, una creencia de necesidad de poder adquisitivo. ¿Por qué te corrompes? ¿Por qué traicionas a tu pueblo? Porque quiero dinero, ¿no? ¿Y por qué se quiere dinero? Porque se tiene una creencia de necesidad de poder adquisitivo. Esa sería mi pregunta. Gracias. Hacemos una tercera y la compañera respondemos y pasamos de este lado con las preguntas. ¿Te parece, Jaime? ¿Sí?
Adelante, compañera. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos aquí los presentes. Agradezco de antemano a cada uno de ustedes los presentes y también a usted, quien ha tomado el uso de la palabra, el hecho de que nos haya transmitido esta serie de conocimientos a través de esta serie de presentación, incluso esta sesión informativa. Considero que obviamente el hecho de la competencia ética, estoy en acuerdo en que tiene que ver con la medida en cuanto a valores y principios que tiene una persona. El hecho de falta de educación ha corrompido a la sociedad en el tan solo hecho que pues ha habido también corrupción por parte de personas, entes gubernamentales y no solamente en un sistema político, sino también en los sistemas económico, social, político, de salud e incluso en la cuestión de seguridad pública y seguridad social. Es riguroso tomar en cuenta esta parte en donde coincide usted que la competencia ética de una persona modera así como actitudes y valores desde una vertiente a la conducta externa del ser humano. Mi pregunta siguiente es, ¿usted realmente ha considerado que hoy en día existe una serie de patrones de actitudes y valores en donde se coordine a una persona para poder moderar esta cuestión, para moldear la persona y ser transparente ante la sociedad que se vive actualmente? Porque señalando esto, hemos visto que existen delitos, incluso hay robos involuntarios en donde coercibe la voluntad de la persona, en donde muchas veces no, bueno, esta persona no lo hace con el tan solo hecho de perjudicar al prójimo, sino con la sola necesidad. Y la necesidad se vuelve un gran problema porque carece de ciertas cuestiones en donde muchas veces la economía pues es un gran problema dentro de México. Y esa es como tal mi duda bueno, bueno, sí, la cuestión con la que yo me quedo dentro de esta sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera Jaime, si podemos responder estas tres y después pasamos a... Olvidé presentarme. Sí, Agradezco su participación y soy Kenia Daniela Rodea Romero, alumna del grupo 4, turno matutino. Gracias. muchas gracias, Kenia Daniela. Y Jaime, si podemos contestar estas tres y después pasamos a otra ronda, por favor. Sí, bueno, pues primero agradeceros porque las preguntas, las tres, han sido muy interesantes, ¿no? Las reflexiones también, ¿no? Fíjate, respecto a la primera, ¿no? Nosotros, en una facultad de Derecho, pues somos, como dice Max Weber, ¿no? Los fontaneros del Estado, ¿sí? Los fontaneros del Estado y de los plomeros, no sé cómo se diga, y de la sociedad en la que estamos. Y esto que nosotros llamamos Estado de Derecho, pues no es tan antiguo, ¿eh? Nos podemos remontar los orígenes pues a la incorporación y la positivización y recuperación del derecho romano, pero en realidad lo que nosotros llamamos Estado de Derecho y Estado democrático y social de derecho, en concreto, pues desde el punto de vista del derecho administrativo se recupera con la escuela francesa de Burdeos, ¿sí?, que hizo hincapié en estas dos cuestiones. Entonces aquí hay, primero, una idea. ¿Cuál es el fin del Estado? ¿Sí? El fin del Estado es el bienestar, el bien común, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, todo aquel que está ocupando un cargo público y tiene a su cargo el ejercicio y ejecución de las políticas públicas y no cumple con esto, no está cumpliendo con el fin del Estado. ¿Ok? Que después toleremos o no que eso sea así, es otra cuestión. ¿Sí? Que comprendamos que hay factores de contexto que hacen que la gente, por necesidad, como decía el compañero o la compañera, ¿no?, la cuestión económica, etcétera, se vean impedidos o obligados a actuar de manera corrupta, es otra cuestión. De hecho, uno de los principales factores de corrupción es la desigualdad social. ¿Sí? La desigualdad social favorece la corrupción y la corrupción favorece la desigualdad social. Es una suerte de círculo vicioso. ¿Cómo rompemos con la desigualdad social? Combatiendo la corrupción, pero al mismo tiempo la desigualdad social alimenta la corrupción. Entonces aquí hay dos claves. Por un lado, el control externo. En nuestro Estado democrático de derecho surge con la idea de que hay que controlar el poder porque el poder, como bien habéis dicho, es peligroso. Hay personas que se controlan a sí mismas y otras no. ¿Sí? Necesitamos los controles externos siempre. Y ahí tenemos los sistemas de controles cruzados, la contabilidad horizontal, la contabilidad social, que se habla hoy por hoy, las auditorías. Por ejemplo, se habla mucho de auditorías ciudadanas, pero muy pocas veces nos paramos a analizar
cuando esas auditorías son de calidad y no terminan siendo los cuates que son, ¿cómo se dice eso? Acarreados allí para que levanten la mano cuando les interesa, y después sacamos la foto y sacamos ahí, mira, todos fueron y aplaudieron, claro, sí. Y después les dieron un choripán cuando salieron, ¿sí? Eso no es una auditoría social seria, ¿ok? Entonces, mejoremos de verdad nuestros controles institucionales. Ahí hay un montón de cosas. Hace poco estuvimos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los titulares de los órganos de control decían, pero es que aquí, primero, no nos dan competencias para poder hacer nuestro trabajo. Segundo, no nos dan recursos ni humanos ni financieros. Entonces, ¿para qué nombras un órgano interno de control? ¿Sí? O lo que decíamos antes, pones de titular del órgano interno de control a alguien que designa el presidente de la... Pues no, eso es un control mal definido y mal hecho. Y eso es algo que se puede hacer, ¿eh? Se diagnostica, etcétera. El otro día Victorino, que va a estar con nosotros en la próxima sesión, mencionaba que en la Suprema Corte de Justicia solo una auditoría fue externa, todas las demás fueron hechas por ellos. Es que es una auditoría mal hecha, ¿no? O sea, mejoremos primero lo externo, que lo podemos hacer fácil, pero desde luego después trabajemos en esto que vosotros tres habéis señalado, que es la cuestión del control interno. ¿Cómo fortalecemos que la persona que llegue ahí tenga eso? Fijaros, fortaleza, la primera de las virtudes, para no dejarse arrastrar fácilmente. Y ojo, que existen casos, y ahí yo incidiría mucho en la educación social. Es decir, la educación social a través de nuestros medios de comunicación. Por eso yo hablaba de sistema de integridad. ¿Cómo vamos a tener sociedad? Mira, os cuento una anécdota que yo creo que a veces los chistes nos enseñan mucho. A mí me habían invitado una amiga a pasar unos días en un pueblo de Guerrero. Resulta que los narcos, como les incautaron unas camionetas, cerraron las rutas y no se podía ni entrar ni salir. Entonces yo, por suerte, no había ido porque justo teníamos el evento del diplomado, ¿no? Y me decía ella, uy, dice mi padre, menos mal que Jaime no vino. Lo gracioso del asunto es que las casas cerraron las persianas, todo el mundo con miedo, y tan pronto los narcos levantaron las rutas, ¿qué se pusieron a escuchar al día siguiente? A ver, corridos de narcos, a ver, pues Sí. claro, Sí. ¿no? ¿Cuáles son nuestros ejemplos de virtud cívica, pública, etcétera? Y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en transmitir eso. ¿Sí? ¿Se trabaja la ética con los medios de comunicación? Pues no. ¿A qué se dedican las noticias? Cuanto más malas, mejor. Más venden. Decir, los estudiantes de la Facultad de Derecho hicieron un programa con tales y cuales y esto, eso no vende nada. Ahora decir, tal estudiante de la Facultad de Derecho robó y hizo... Ah, sí, eso al día siguiente están todos los medios. ¿Viste? Entonces, bueno, pues también hay una ética de la comunicación, porque la comunicación es lo que nosotros ponemos en común. ¿Sí? Entonces, todo lo que habéis señalado, la voluntad es débil, claro que es débil, pero para eso está la educación, para ayudar a que la voluntad mejore. Fijaros, hay una metáfora que yo sé que suena muy mal, ¿no? Pero nosotros que estamos trabajando en el Código de Ética de la Universidad hemos pensado que el principio de autoridad es muy importante. ¿Sí? Porque dice Kant, en una frase que luego retoma precisamente un filósofo que habla del liberalismo, que es el que tiene que ver con todo esto, los controles externos, que se llama Isaiah Berlin, el fuste torcido de la humanidad. Dice que los seres humanos somos como los árboles, ¿eh? A los árboles les gusta que las ramas vayan hacia el suelo, primero porque la gravedad los atrae y segundo porque ahí hay más nutrientes. ¿Qué hacemos para que los árboles crezcan derechos? Les ponemos una guía y les vamos atando para que se vayan enderezando. Dice Kant, eso que para el árbol es la guía, es para los seres humanos el deber. Y claro, ahí entramos en otra cuestión de que en nuestras sociedades la voluntad se tiende a hacer débil. Lipovetsky dice, el crepúsculo del deber. Vivimos en sociedades en las que a la gente no le gusta eso de los deberes, ¿eh? Mira, mejor nos quedamos con los derechos. Pero tampoco somos serios, porque para que haya un derecho tiene que haber un deber. Y a mis alumnos siempre dije, si el derecho tuyo de estar aquí estudiando es el deber de tus padres de mandarte, el deber del Estado de poner escuelas, el deber de los profesores de venir. Fíjate qué cantidad de deberes que hay para que tú tengas un derecho. Esa segunda parte la olvidamos. Entonces, ¿cómo se mejora la voluntad? A través de la concienciación. Fijaros que habéis puesto ejemplos que tienen que ver con la ignorancia moral. Y ya para cerrar, porque me estoy extendiendo, un gran psicólogo de la moral que estudió esto,
que se llama Colbert. Poco antes de morirse, le preguntaron porque él descubrió pues, que la mayor parte de los seres humanos nos quedamos en lo que él llama una moralidad convencional, que consiste en, mira, lo bueno y lo correcto y lo justo es esto, porque con esto gano. Y sí, ya sabemos que mejor sería hacerlo así, eso sería lo bueno, pero es que si lo hago así, no gano. Eso que ponías el ejemplo. Entonces la gente se queda en esa moral. Dice, pocos llegan a la moral de la justicia. ¿Sí? Y ojo, que se puede llegar, Yo aprobé una posición y me decía el tribunal, salieron había 2 bolas de 90 temas y una, pues no le habían puesto un puntito debajo, no sabía si era un 6 o un 9, ¿no? Y no lo digo porque yo sea ejemplo de virtud, sino porque conozco el caso porque me pasó a mí, simplemente, ¿no? Y me dicen, elige si es un 6 o un 9, ¿cómo voy a elegir? Si yo elijo si es un 6 o un 9 y el otro era un 70, creo, son 3 temas y no 2. Y todos mis compañeros tienen 2. Yo no voy a elegir. Y me dijeron, pero si nadie te ve. No hace falta que me vea nadie. Es que no lo voy a hacer. Porque yo me sentiría mal el resto de mi vida. Si llego a probar, pensaría que soy un tramposo. ¿Ok? Entonces, eso es coherencia. ¿Se puede fortalecer, dice Colbert? Sí, dice, para eso es muy importante los medios de comunicación. Porque una sociedad puede poner modelos como Gandhi, modelos como Martin Luther King, dice él, ¿no? En los años 80, o puede poner modelos que son lo opuesto. ¿Sí? Y es muy importante los modelos porque los seres humanos somos seres de imitación. A tal punto que si yo bostezo, pongo la cabeza que vosotros también. ¿No? Entonces somos seres de imitación, pongamos buenos modelos. O sea, 1000 cosas que se pueden hacer, pero bueno, ojalá que podáis venir otros días para opinar así de bien, ¿sí? Y gracias. Y las competencias éticas se puede evaluar y se puede mejorar también, ¿sí? Gracias, doctor Jaime. Gracias. No sé si hay otra intervención o si ya pasamos a la entrega. Yo sobre todo por la gente que tenga cosas que hacer, ¿sí? Sí, podemos pasar. Los compañeros que están aquí con soporte técnico ya llevan un rato más de lo que debieran estar, pero si alguien quiere decir algo, pues... Claro, si no, le vamos a pedir a nuestro subdirector, el doctor Víctor Manuel, que haga favor de compartirnos las respectivas constancias para nuestros ponentes, nuestros magistrales ponentes, que hoy nos compartieron sus magníficas presentaciones. Doctor. Gracias. Pues muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Siempre es importante que nos podamos enriquecer y en un perfil como el que se está formando aquí, estos temas son básicos. Estamos formando jóvenes, hombres y mujeres que en un mediano plazo estarán tomando grandes decisiones en este país y que necesitamos que estas generaciones tomen las riendas y entiendan que es posible mejorar. Entonces, consideramos que es muy importante que ustedes estén acá, que igual desde la distancia, a través de la tecnología, la doctora nos haya hecho el enorme favor de compartir con nuestra comunidad. Y pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecer a nombre de nuestra directora, de la maestra María José, su presencia. Y bueno, vamos a seguir en estos eventos. Aquí nos vamos a estar viendo para que toda nuestra comunidad lo aproveche. Así es que a la distancia se les estaremos haciendo llegar a la doctora Adriana Bersellone. Muchísimas gracias, doctora. Aquí le estaremos haciendo llegar a través de los medios tecnológicos su constancia. Y bueno, también pedimos un aplauso para ella, por favor. Ahora vamos a dar a nuestro segundo ponente. Además estuvo muy activo y siempre con ese estilo que involucra a nuestros chicos. Muchísimas gracias al doctor Jaime Rodríguez Alba. Muchísimas gracias, doctor. Le hago entrega. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor. Y finalmente a nuestro moderador, al doctor Víctor Hugo Rodríguez. Muchísimas gracias por su empeño, muchísimas gracias por su presencia y por ser parte de la organización de este evento. Gracias. Muchísimas gracias a todos los presentes, a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a la doctora que está allá a la distancia. Muchísimas gracias y no se pierdan el resto de los eventos que tienen que ver con estos temas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego, doctora.
Gracias. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.